Vamos a escuchar de inmediato al orador de orden, Omar Hurtado, precisamente para rescatar, para revivir la vida, el papel trascendental del general en jefe Manuel Piar, esas grandes hazañas. Quiso Piar, ya victorioso con un ejército de pueblo, dar un paso más adelante de lo que el tiempo histórico aún daba. Ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros. Ciudadana primera combatiente, doctora Cilia Flores. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y demás integrantes del Parlamento Nacional. Presidentes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Moral. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y demás miembros del alto mando militar. Ilustres representantes del cuerpo diplomático, señoras y señores. Cuando la Asamblea Nacional, acatando una sugerencia del ciudadano presidente de la República, decidió honrar con 205 años de atraso la memoria del general en jefe Carlos Manuel Piar, estaba haciendo un acto de justicia e invitándonos a la reconciliación nacional. Hemos tenido una historia mal contada, una historia al servicio de una clase social, una historia al servicio de un centro político, para el cual el resto no existe. No existe el resto del país, ni existen los descendientes de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de las mujeres, de los ancianos, de los niños que participaron en la Gran Guerra Nacional de Independencia. Hemos tenido una historia excluyente, y si algún símbolo de eso tenemos es el general Manuel Carlos Piar. El general Manuel Carlos Piar nació en la otra banda, sector humilde de Willemstad, capital de Curazao. Y el hecho de haber nacido allí lo puso en contacto muy temprano con las injusticias que se cometían contra quienes querían ser libres. Se les azotaba y hasta se les ajusticiaba. Posteriormente, su señora madre vivió en La Guaira y estuvo al servicio de José María España, lo que la involucró en una de las conspiraciones más radicales que vivió la etapa preindependentista. Hubo de huir de nuevo a Curazao y allí pudo presenciar la manera salvaje como se reprimía a los pueblos afrodescendientes que vivían en esa Antilla. Posteriormente vivió la experiencia de la revolución del Santo Domingo francés, hoy en día Haití, con el cual Venezuela tiene una deuda impagable.
Esto hizo convencer al joven Piar, que los postulados de la Revolución Francesa, que se dice inspiraron a la Guerra Nacional de Independencia, no eran suficientes. No era suficiente hablar de libertad, de fraternidad y de hermandad, porque era entre una clase social, porque la misma Asamblea Nacional Francesa, que decretó esos tres principios sagrados, días después decretó el sagrado e inviolable derecho de la propiedad. No hace falta decir que propiedad en el siglo XIX significaba tierras y esclavos. Ese es el ideal que mueve al joven Manuel Carlos Piar, y que lo hará confrontar con el mantuanaje que tenía una percepción que excluía este cuarto principio de los postulados de la Gran Guerra. Participa en los sucesos de 1810, tiene que ver con el bloqueo naval que se hace a Puerto Cabello, mientras el joven Simón Bolívar defendía la fortaleza. Perdida la Primera República, sale a Trinidad, y desde el islote de Chacachacare, comenzando el año 13, da inicio a la gran campaña admirable de Oriente, que de enero a agosto se desarrolla admirablemente, mientras en Occidente el joven brigadier Simón Bolívar, desde Cúcuta hacia Caracas, también desarrollaba una acción fundamental. Nace la Segunda República, que perece frente a los cascos de los caballos de los excluidos, los negros, los mantuanos, los negros, los pardos, los aborígenes, forman parte de las huestes que desde Guayabal hasta Urica avanzan contra la Segunda República y la entierran en lo que se ha llamado el terrible año 14. Bolívar, Piar, Mariño y demás jefes de la perdida República deben salir al exilio. Pero antes de salir, el Libertador nos regala un manifiesto donde da a entender que está comprendiendo las causas sociales de la guerra. Y allí dice: vuestros hermanos os han derrotado, han derramado vuestra sangre, han violado vuestros hogares y os han condenado al exilio. Ese es un cambio fundamental entre el pensamiento social del mantuano, que nació a menos de 400 pasos de la Plaza Mayor y que había visto perder 2 ensayos republicanos. Esa historia que mal nos han contado fue alertada por Chávez, como lo llama el pueblo, quien nos dice: hay que revisar la historia, de dónde venimos, por qué estamos y cómo estamos. Allí encontraremos las claves del presente y las fórmulas para el mejor futuro. No podemos seguir engañándonos. La historia tiene grandes proezas, pero también enormes tremedales. Hay que desnudarla. Chávez, con esa visión que tenía, nos invita a hacer
otra historia. Eso es lo que estamos intentando hacer desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y desde el Archivo General de la Nación, hablando de otra historia, una historia que incluya a los invisibilizados, a los históricamente excluidos, que nos hable de la participación de los pueblos originarios, que nos hable de la participación de los afrodescendientes, que rescate el valor fundamental de las mujeres en la Gran Guerra Nacional de Independencia y también de los ancianos y de los niños que tuvieron participación fundamental en hechos claves de nuestra Gran Guerra. Viene el año de 1816. Se ha desarrollado previamente las asambleas de los Cayos. Se ha contado con el auxilio del presidente Alejandro Petión. Se reconoce el liderazgo del Libertador y allí está Piar entre los que lo suscriben. Participa en la batalla de los frailes. Tiene que ver con la asamblea que se desarrolla en Santa Ana del Norte, donde se ratifica el liderazgo del Libertador y Piar lo suscribe. Posteriormente se desarrollan los hechos de armas, de los que destacaremos la batalla del Juncal de septiembre de 1816. En esa batalla, Piar pone en práctica una estrategia que posteriormente hará famoso a nuestros llaneros. Finge retirarse y luego vuelve al combate. Es el célebre "vuelvan caras" que posteriormente hará tan famosa a la caballería llanera. En el Juncal, Piar concibe, contra la idea dominante, que para rescatar el centro político que fundamentalmente había sido el objeto de la Guerra Nacional de Independencia, se necesitaba una base económica, y se dirige hacia el sur, desarrollando una estrategia de conocimiento del general terreno que los militares conocen muy bien, y atraviesa la depresión de Unare, las mesas orientales, los llanos orientales y las sabanas del Orinoco, y llega al occidente del actual Estado Bolívar, que nunca se había rendido ante los realistas. Guayana siempre se mantuvo firme, participó en los sucesos de 1810, constituyó su junta de gobierno presidida por Juan Crisóstomo Rocio, hermano de Juan Germán. Pero era Guayana el centro económico fundamental por la feracidad de sus terrenos, por la fertilidad, por su ganadería, por su producción de minerales preciosos, y a sangre y fuego fue sometida y derrotada la Primera República en Guayana. Piar participó en la defensa de esa Primera República guayanesa en la batalla de Sorondo, batalla fluvial que se desarrolló. A partir de allí concibe la posibilidad de conquistar Guayana para darle a la República la base económica que necesitaba. Y así se lo hace saber al jefe supremo, al que nunca desconoció, Simón Bolívar, y le escribe: esta tierra, sus nobles habitantes, una historia al servicio de una clase social, una historia al servicio de un centro político.
para el cual el resto no existe. No existe el resto del país, ni existen los descendientes de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de las mujeres, de los ancianos, de los niños que participaron en la Gran Guerra Nacional de Independencia. Hemos tenido una historia excluyente, y si algún símbolo de eso tenemos es el general Manuel Carlos Piar. El general Manuel Carlos Piar nació en la otra banda, sector humilde de Willemstad, capital de Curazao. Y el hecho de haber nacido allí lo puso en contacto muy temprano con las injusticias que se cometían contra quienes querían ser libres. Se les azotaba y hasta se les ajusticiaba. Posteriormente, su señora madre vivió en La Guaira y estuvo al servicio de José María España, lo que la involucró en una de las conspiraciones más radicales que vivió la etapa preindependentista. Hubo de huir de nuevo a Curazao y allí pudo presenciar la manera salvaje como se reprimía a los pueblos afrodescendientes que vivían en esa Antilla. Posteriormente vivió la experiencia de la revolución del Santo Domingo francés, hoy en día Haití, con el cual Venezuela tiene una deuda impagable. Esto hizo convencer al joven Piar, que los postulados de la Revolución Francesa, que se dice inspiraron a la Guerra Nacional de Independencia, no eran suficientes. No era suficiente hablar de libertad, de fraternidad y de hermandad, porque era entre una clase social, porque la misma Asamblea Nacional Francesa que decretó esos tres principios sagrados, días después decretó el sagrado e inviolable derecho de la propiedad. No hace falta decir que propiedad en el siglo XIX significaba tierras y esclavos. Ese es el ideal que mueve al joven Manuel Carlos Piar y que lo hará confrontar con el mantuanaje que tenía una percepción que excluía este cuarto principio de los postulados de la Gran Guerra. Participa en los sucesos de 1810, tiene que ver con el bloqueo naval que se hace a Puerto Cabello, mientras el joven Simón Bolívar defendía la fortaleza. Perdida la Primera República, sale a Trinidad y desde el islote de Chacachacare, comenzando el año 13, da inicio a la gran campaña admirable de Oriente, que de enero a agosto se desarrolla admirablemente, mientras en Occidente el joven brigadier Simón Bolívar, desde Cúcuta hacia Caracas, también desarrollaba una acción fundamental. Nace la Segunda República, que perece frente a los cascos
de los caballos de los excluidos, los negros, los mantuanos, los negros, los pardos, los aborígenes, forman parte de las huestes que desde Guayabal hasta Urica avanzan contra la Segunda República y la entierran en lo que se ha llamado el terrible año 14. Bolívar, Piar, Mariño y demás jefes de la perdida República deben salir al exilio. Pero antes de salir, el Libertador nos regala un manifiesto donde da a entender que está comprendiendo las causas sociales de la guerra. Y allí dice: vuestros hermanos os han derrotado, han derramado vuestra sangre, han violado vuestros hogares y os han condenado al exilio. Ese es un cambio fundamental entre el pensamiento social del mantuano, que nació a menos de 400 pasos de la Plaza Mayor y que había visto perder 2 ensayos republicanos. Esa historia que mal nos han contado fue alertada por Chávez, como lo llama el pueblo, quien nos dice: hay que revisar la historia, de dónde venimos, por qué estamos y cómo estamos. Allí encontraremos las claves del presente y las fórmulas para el mejor futuro. No podemos seguir engañándonos. La historia tiene grandes proezas, pero también enormes tremedales. Hay que desnudarla. Chávez, con esa visión que tenía, nos invita a hacer otra historia. Eso es lo que estamos intentando hacer desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y desde el Archivo General de la Nación, hablando de otra historia, una historia que incluya a los invisibilizados, a los históricamente excluidos, que nos hable de la participación de los pueblos originarios, que nos hable de la participación de los afrodescendientes, que rescate el valor fundamental de las mujeres en la Gran Guerra Nacional de Independencia y también de los ancianos y de los niños que tuvieron participación fundamental en hechos claves de nuestra Gran Guerra. Viene el año de 1816. Se ha desarrollado previamente las asambleas de los Cayos. Se ha contado con el auxilio del presidente Alejandro Petión. Se reconoce el liderazgo del Libertador y allí está Piar entre los que lo suscriben. Participa en la batalla de los frailes. Tiene que ver con la asamblea que se desarrolla en Santa Ana del Norte, donde se ratifica el liderazgo del Libertador y Piar lo suscribe. Posteriormente se desarrollan los hechos de armas, de los que destacaremos la batalla del Juncal de septiembre de 1816. En esa batalla, Piar pone en práctica una estrategia que posteriormente hará famoso a nuestros llaneros. Finge retirarse y luego vuelve al combate. Es el célebre "vuelvan caras", que posteriormente hará tan famosa a la caballería llanera. En el Juncal, Piar concibe
contra la idea dominante que para rescatar el centro político que fundamentalmente había sido el objeto de la Guerra Nacional de Independencia, se necesitaba una base económica, y se dirige hacia el sur, desarrollando una estrategia de conocimiento del general terreno que los militares conocen muy bien, y atraviesa la depresión de Unare, las mesas orientales, los llanos orientales y las sabanas del Orinoco, y llega al occidente del actual estado Bolívar, que nunca se había rendido ante los realistas. Guayana siempre se mantuvo firme, participó en los sucesos de 1810, constituyó su junta de gobierno presidida por Juan Crisóstomo Rocio, hermano de Juan Germán. Pero era Guayana el centro económico fundamental por la feracidad de sus terrenos, por la fertilidad, por su ganadería, por su producción de minerales preciosos, y a sangre y fuego fue sometida y derrotada la Primera República en Guayana. Piar participó en la defensa de esa Primera República guayanesa en la batalla de Sorondo, batalla fluvial que se desarrolló. A partir de allí concibe la posibilidad de conquistar Guayana para darle a la República la base económica que necesitaba. Y así se lo hace saber al jefe supremo, al que nunca desconoció, Simón Bolívar, y le escribe: esta tierra, sus nobles habitantes nos garantizarán el soporte que necesitamos, y estaremos defendidos por el muro de bronce que significa el Orinoco, que además será la autopista fluvial que nos conectará con el mundo. Se entrevistan y el Libertador concibe y conoce lo disciplinado del ejército que combatía en Guayana, y escribe que en ese momento desaparecen sus desaprensiones frente a ese ejército que no conocía. Se desarrolla la campaña triunfal de Guayana, cuyo cenit es la batalla de San Félix del 11 de abril de 1817. Batalla que tiene una actuación fundamental en la guerra de independencia, no solo nacional, sino continental. Hildelisa Cabello Requena, historiadora guayanesa, dice que hay que rehacer el mapa de la guerra de independencia de América a partir de la batalla de San Félix. Bien, se organiza la Tercera República, se organiza la segunda constituyente, el Congreso de Angostura, donde el estadista Maduro, que es el libertador, expone una de sus más brillantes piezas oratorias. Allí aparece también el Correo del Orinoco, aparece el tribunal que se necesitaba, y se le da a la República la organización que no tenía. La capital se traslada a Angostura, que será capital de la República hasta 1821. Y entonces surge lo que la historiografía oficiosa se ha destacado en calificar como el enfrentamiento entre el Libertador y Piar. No hubo tal enfrentamiento, podemos jurarlo en este altar de la patria. Lo que hubo fue desavenencias, lo que hubo fue desacuerdos, lo que hubo fue desencuentros en cuanto al futuro de la guerra.
no tenemos ningún rubor en decir que la visión continental del Libertador no era compartida por Piar. El Libertador lo había venido diciendo desde el manifiesto de Cartagena, que si Venezuela quería ser independiente, tenía que obtener la independencia del resto del continente. Y eso es lo que lleva a la disensión. Se entrevistan en junio de 1817 en San Félix, ponen sobre la mesa sus diferencias, no tienen acuerdo. Piar pide su baja, se le da un pasaporte y los acontecimientos se precipitan. Pero no por Piar, por los eternos conspiradores contra el Libertador. Recordemos cómo en Angostura se depuso el gobierno dejado por el Libertador mientras desarrollaba la brillante campaña de la Nueva Granada. Hasta se llegó a decir que había fallecido en el camino. Esos conspiradores rodean a Piar y lo hacen entrar en los delitos en los que en definitiva por los que se le condenará a la pena capital. No es cierto que haya sido traidor. Piar simplemente tenía otra concepción de la guerra. No tenía la visión continental del Libertador, porque en San Félix nace la independencia de la América del Sur. Desde allí se desarrollan las brillantes campañas de la Nueva Granada, del centro, de Carabobo, y que culminarán el 9 de diciembre de 1824 en la Sabana de los Muertos, en el Rincón de los Muertos, es decir, en Ayacucho. Esa visión no la tenía Piar. Hoy quiero decir, frente a los restos simbólicos del general Piar, que su ejemplo nos invita a la unidad, a la reconciliación entre los venezolanos. Su vida es un ejemplo de una causa a la que se le guardó fidelidad absoluta, y no hay una letra del general Piar contra el Libertador. Están sus proclamas, están sus discursos, están sus actuaciones. Piar fue profundamente bolivariano, pero no compartía la visión de la guerra continental. Es que no sabemos que son naturales las diferencias en la política, y en la época de guerra mucho más. Tampoco es cierto que el Libertador haya sacrificado a Piar. Piar fue juzgado por un tribunal militar integrado en circunstancia de guerra a partir de un decreto que se había dictado en 1813, y estamos hablando de sucesos de 1817. El mismo Piar se encarga de desmentir a la campaña que la historiografía oficiosa se ha empeñado en repetir. Estando ya detenido el 28 de septiembre, escribe a quien había sido su jefe, el general Mariño, y dice, permítanme citar: en esta circunstancia es necesario absolutamente que mande un solo hombre en Venezuela. Naturalmente está llamado al mando supremo el general Bolívar. Unámonos, compañero y amigo, al general Bolívar, que es el jefe. Lo que traerá tantos bienes a la República. Con esta carta, Piar desmiente a la campaña oficiosa que la historia al servicio de una clase, a la
la historia al servicio de un centro político ha deformado. No hubo enfrentamiento entre Piar y Bolívar. Ese enfrentamiento ha sido inventado por los historiógrafos que tienen 205 años regando tinta para señalar no al Bolívar antipiarista, sino para ocultar sus verdaderos propósitos antibolivarianos. Porque el mantuanaje y sus herederos nunca han querido a Bolívar, como nunca quisieron a Chávez y como nunca han querido al presidente Maduro. El Libertador, durante toda su vida, hizo de la unidad una de sus líneas fundamentales de actuación. Chávez llamó innumerables veces a la unidad y a la confraternidad. Quedan en la historia su actuación después del golpe del año 2002. El presidente Maduro ha llamado muchas veces a la reconciliación, a la unidad, al diálogo, a la paz. Cuando sorprendió al mundo político convocando la constituyente, lo hizo para lograr la paz y lo logró. Desde este altar de la patria me permito, con el perdón del señor presidente de la República, invitar a la reacción, que es lo que tenemos aquí, a la reacción que no ha dejado mecanismo violento, que no ha intentado para romper el hilo constitucional. Me permito, repito, con el permiso del ciudadano presidente, invitarlo a que elaboren su proyecto de país, porque no tienen proyecto, que se reconcilien con Venezuela y que dejen de estar siguiendo directrices extranjeras. Invitamos a la reacción a que crea en la Venezuela justa, inclusiva, que todos merecemos y necesitamos. Si me permiten, para concluir, diré, junto con Chávez, ese gran visionario que la historia se encargará de valorizarlo, y yo lo llamo como lo llama el pueblo llano, Chávez. Chávez dice, unidos somos más, venceremos. Muchas gracias. Ha sido el discurso magistral del historiador Omar Hurtado acá en el Panteón Nacional. Los presentes lo aplauden de pie por haber hecho ese recuento de la vida y obra del general en jefe Manuel Piar. El jefe de Estado venezolano lo felicita, le da la mano también por rescatar nuestra historia, rescatar la memoria colectiva. El historiador Omar Hurtado sentenciaba que esto forma parte de un acto de justicia y reconciliación. Hemos tenido una historia mal contada al servicio de una clase social. También hacía un recuento de las batallas en las que participó el general en jefe Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.